ahorita van a traer... Ya, gracias. Sí, sí. Un poco de silencio, por favor, de colaboración. Sí. Vamos a comenzar sin micrófono para avanzar un poquito. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Puede comenzar? Hola, ¿qué tal? Perdón. Miguel, de Mazo. Hay mucho entorno el público, la gente peruana, sobre la escena del rock de los 80 de Inglaterra, ¿no? En especial de ese lado. Y como que vienen muchas bandas, muchos grupos, de la calidad, del tamaño, de la trascendencia, pero en especial creo que capturando la idea de Peter al haber estado en Joy Division, en New Order, como que se crea un ambiente distinto. ¿No? Quisiera que transmite un poco, se ha sentido ese entorno, un poco esa inquietud de la gente de saber cómo se vivió esa época dorada entre el siglo, ¿no? Del web, de la onda del LIMA y todo eso. Voy a tratar de traducir. Sí, como de mejor manera. He was trying to say that, well, here in Peru and in other parts of the world, there was this important interest from people about the decade of the 80s, the music of the 80s, the new wave, the dark scene, whatever. And what is your impression about that ambient, that people, the interest that has been raised along the world, and perhaps coming here to Peru for people is very special because of you, your live in New Order. What's your feeling about that? I mean, I understand I have a lot of history, and the thing is that it's very difficult to talk about specific things when you have so much. So I do understand that we do have a problem that they want to talk about everything. I lived through the 80s music, so I'm not a great fan of it, to be honest. I prefer it now. The thing is that I realise that because you've grown up with people through 30 years of music, you do form bands. So as a DJ, I look back and try to look forward as well. I play a lot of modern music and older music, because the 80s are not that important to me because I'm 30. I will try to translate as much as I can and then we can continue. Está diciendo que sí, que él reconoce que su nombre tiene toda una historia detrás, ¿no? Y que definitivamente él ha sido parte de esa historia de los 80s, ¿no? Su vinculación con New Order, ¿no? Con estas bandas que han sido tan emblemáticas. Y bueno, agradece este interés, pero al mismo tiempo reconoce que no le gusta mucho hablar del pasado, que prefiere hablar del presente, de su trabajo como DJ, del quehacer que ha tenido en los últimos años, ¿no? De la proyección que tiene con este trabajo. Y que a él particularmente no le ha gustado esta época de los 80s. Esa es su impresión, ¿no? Que en realidad hay muchas otras cosas de las que puede hablar, que de hecho que agradece el interés, pero hay otras preguntas que también me gustaría responder al respecto. Hola, quería saber cuál es la relación que actualmente Peter, gran Furtiri, tiene con sus ex-partners con New Order, con Alan Summer, con Morris. ¿Hay un grado de amistad todavía? ¿Hay posibilidad de que alguna vez puedan volver a hacer algo como mucha gente quisiera? Esa es mi pregunta. I'm not here. I won't be joining it. I didn't leave. We split. You're still friends? Dice que en realidad no, lo que ha pasado con la banda es que sí se han separado, efectivamente se han separado. No reconoce que mantengan una relación de amistad por el momento, no podría decir que se vayan a volver a unir en un futuro próximo. Muchas gracias. Ok, ¿quién más tiene alguna pregunta? Hola, Cristian Manzanares de Manzanov. Lo que me interesa saber es qué es, ahora que él se está dedicando a hacer todas estas piezas electrónicas y tal, qué es lo que encuentra en este público de esta generación actual que no veía él hace 20 o 10 años, ¿no? Con esa diferencia sustancial que lo entusiasma a él para tocar. Now that you are working in this electronic scene,
what is your interest in working in this electronic scene? What are you feeling about the people? That's a difficult one. I mean, the thing is that what's been very surprising is that the audiences are very young, and Sorprende que la audiencia es muy joven, they have a knowledge of the past. que tienen un conocimiento del pasado, It's a great compliment. que es un buen complemento, un gran complemento. I mean, older people, as we know, La gente mayor, do como not go out nosotros, as much as younger people. no sale tanto como la gente joven. But it's wonderful to realise that the music you made 30 years ago Pero es increíble darse cuenta que la música que tú hacías 30 años antes, has stood the test of time, que ha sobrevivido la prueba del tiempo, and people enjoy it as much today as they did 30 years ago. It is a different generation, but they are having a good time. They don't throw many things. es increíble ver que la gente joven la sigue disfrutando, la disfruta bastante, ¿no? Quizá como la gente en esos tiempos, ¿no? Son buenas personas, es buena gente, no tiran. Siempre vamos a escuchar sus clásicos y como dicen, siempre van a subir nuestros corazones. Plumón de Pizarro, es uno de Amor, creo que son los únicos temas que vamos a poder escuchar en el orden. Algo de su era, cuando hay bicho, no sé. Sí, he's saying that in YouTube you can still find videos, you can see music from your order and songs that now you are still playing as a DJ include Bizarro, Triangle and other songs from your order. No? It's impossible to think about you being here and not thinking about your order because it's very romantic. So are you going to play that songs on Voce when you are going to play? Lima? When I first began DJ, I didn't want to play New Order or Joy Division. Cuando comenzó como DJ no quería tocar New Order o Joy Division. But the thing is that you do realise that the people who come to see you have shared your life with you, so they want to hear it. Pero luego se da cuenta que hay mucha gente que va a estos eventos, ha compartido la vida con uno y que quiere escuchar esas canciones. So because as a musician I was always taught to look forward Como músico siempre trato de ver hacia adelante, to the next thing hacia el siguiente paso, a la siguiente cosa. by Tony Wilson and Rob Gretton, Factory Records. Pero la gente de Factory Records, It's important for me to use the old and mix it with something new. es importante utilizar lo antiguo y mezclarlo con algo nuevo. So what I've done is that I've sourced a lot of mixes of New Order that have not been heard before. Lo que he hecho es conseguir varios mixes de New Order que no han sido escuchados antes. And I use those, and I must admit that they're not to everyone's taste, Trato de usar esos y si bien reconozco que no va a gustar a muchos, but I like them. pero a mí me gustan. Por ahí. Bueno, ayuda. ¿Qué tal? Beto Canafo de la revista Phantom. Tuve la oportunidad de ver a New Order en dos oportunidades, además soy muy fan de ellos, en San Francisco y en Buenos Aires, que fue el último concierto. Sí, en San Francisco, en Buenos Aires, Oh, did he? New Order, yeah. A lot of air miles? Yeah. Has fijado bastante. Yeah. También estuve en dos DJ sets de él, uno en San Francisco y el otro también el día del festival. Y, Also saw you playing as DJ. y esa vez tocó mucha música, bueno, New Order y Division y muchos grupos actuales en ese momento. ¿Cómo ha variado el set para lo que va a tocar el día jueves? ¿Qué nuevo grupo piensa tocar? Y si va a tocar temas de Freebase, su nuevo proyecto con Manny y con Andy Roberts. What are you thinking to play as a set list in this concert? Because he's mentioning that that time you played some old bands and some new Order. It's the same. The same one? It's not exactly the same, Any new but bands? it's the same in that you pay for, yeah, I mean I play Justice, Soul Wax, Más o menos lo mismo, como incluyendo White Lies. Justice, Soul Wax, White Lies, White Lies. Editors, Friendly Fires, The Whip. You know, there's a lot of new bands that I try and feature because, to be honest with you, it's not interesting to me to play the old music because it's old. You know, Hay bastantes bandas nuevas que le interesa tocar porque realmente no es tan interesante para él las bandas antiguas, por eso, porque son antiguas, quiere probar cosas nuevas. As I said before, you have to find a balance, otherwise your brain just doesn't. Como dijo antes, tiene que haber un balance porque si no tu cerebro se cansa, se agobia, ¿no? Temas de Freebase, songs from Freebase songs. Yeah, I mean, it's quite odd with Freebase because we've just finished it. Como lo acaban de grabar, no está muy seguro. I'm very nervous. Está un poco nervioso.
very nervous of it, and we've played a couple of tracks. Phil's my engineer with Freebase, co-producer. Han jugado un par de temas, han tocado un par de temas ya antes. Él es su coproductor. We've played a few tracks, but I am very nervous. Ay, So I'm not. unos cuantos, pero está nervioso, no está seguro. Podría tocarlos. Or I may not. Quizá no, según cómo se sienta, según cómo está en el momento. It depends on the reaction, really. I mean, Depende de la reacción del público, ¿no? Yeah, if it's a very wild, like it was in Mexico. Sí, la gente, claro, el público reacciona bien y se pone bastante salvaje y contento, como fue en México. I'm reluctant to play it. No le gustaría tocarlo, porque no lo conocen. Claro, es algo nuevo, por lo que no lo conocen. You know, if it's running along at 100 miles an hour, you just play the stuff that keeps it at 100 miles an hour. You know, I don't want to play any new stuff that people don't know. It's a weird way of doing it. Claro, si están avanzando bastante rápido y la gente está reaccionando bien, pues entonces no estaría muy seguro de poner algo nuevo. As a DJ, como un DJ, you live in fear of destroying the atmosphere. Sure you know vives that. en temor, vives con miedo de destruir la atmósfera como DJ, ¿no? Entonces eso es lo que él teme también, de destruir esa atmósfera con algo nuevo. What you play is dictated by the people. Claro, lo que vas a tocar al final es dictado por la gente, ¿no? Es orientado por el mismo público, así es como lo ve. Acá tenemos DJs en la sala, we have DJs here that will play that. ¿Qué opina de la mezcla de Paul Oakenfold? Y se escucha el DJ peruano. ¿Cómo? ¿Qué opina de la mezcla de Paul Oakenfold? De DJs de afuera. Y se ha escuchado DJs acá peruanos. What do you think about the music from Paul Oakenfold, the mixes from Paul Oakenfold, and also DJs here in Peru play? Have you listened? I've listened to a lot of Paul Oakenfold. ¿Has escuchado bastante Paul Oakenfold? It's not to my taste. It's No le gusta, a no bit es too gusto. subtle for me. Sí, un poco suave, digamos, ¿no? ¿Se aventuraría a hacer algo como Moby? Moby hace mezclas, pero también canta. Moby. Would you be interested to do some things like Moby, for example? Mixes sort of Moby style? I don't get offered a lot of mixes, to be honest. No es muy fan de los mixes, dice, para ser honesto. I would like to, but I don't get offered them. Le gustaría, pero no se los ofrecen, no está en su estilo. ¿Y de los DJs peruanos o música o grupos peruanos? Do you know any Peruvian DJs, any musicians from here? No, I'm afraid not. No? Antonio, Resplandor. No, Resplandor, not yet. You will know today, of course. ¿Hoy va a participar en la presentación? ¿Va a tocar también? Tonight you will be in Bizarro, according to your agenda. You're not sure yet, no? Not yet. No se sabe todavía si es que va a estar. Dice que su vida es bastante bizarra. No sabe si va a estar en Bizarro esta noche, pero su vida es muy bizarra. Ya verá I después. don't even know what bizarre is. No tiene muy clara su agenda todavía, acaba de llegar anoche. Vino a Lima Andy Rourke hace un año y medio, si no me acuerdo mal. Andy Rourke was 1 year and a half here. I can't do anything about that, I'm sorry. No puede decir nada al respecto. Lo lamenta. On Manchester's behalf. Lo de Manchester en este momento no mejor. Y él dijo que Freebase, la banda que está formando como Peter y con Manny, ya estaba avanzando en lo que era su disco. Bueno, ha pasado ya casi 2 años y el disco no sale. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho que se demore tanto esta grabación, esta producción? Yes, he's saying that the record, the Freebase album, took like almost 2 years to be done. What has been the reason for this delay? Can you It say didn't more or take less? 2 years, it's No, taken 2 5 years. years. 5 years, oh, ha sido 5 años, no 2. Is there any reason I wish it behind had those taken delays? 2 years. It's a lot. Andy Rourke is one of the reasons. Él es una de las razones precisamente de la demora. Because Andy Rourke was here playing, it meant I couldn't finish the record. Porque él estuvo aquí tocando, no pudo terminar el disco. That's been the problem, is that both Manny, Rourke and I have been very busy. El problema ha sido que entre los tres cada uno ha estado bastante ocupado con sus propias agendas. We still have to earn a living. Claro, cada uno tiene que vivir, ¿no? Subsistir con sus propios negocios, sus propias actividades. So you're balancing making a living against recording an LP, which is very time consuming. Sí, hay que hacer un balance entre tener tu vida, subsistir, ¿no? Y grabar un disco que también consume mucho tiempo, mucho esfuerzo. So stop illegal downloading. No baje música del internet, por favor. Ya que lo mencionó, Manchester, la ciudad, bueno, por referencias musicales obviamente lo tenemos como una especie de paraíso, ¿no?
tantas bandas que salen, que impactan. There are so many bands coming from Manchester. For a lot of people, it's like a paradise or heaven, paradise bands. Y bueno, no solo ahora, sino a través de todos los It's años. very Entonces, old. lo que quería saber era si él podría describir la ciudad, o sea, ¿qué hay en esa ciudad que genera eso en la gente? ¿Es He's la asking if you educación, could describe parte de la briefly cultura, what es do you una think tradición? that ¿Qué es? city attracts people? What are the reasons behind a lot of people being attracted by Manchester, and how is the scene currently? Perhaps a lot of people would like to go there. Well, I mean, that's a great compliment to Manchester. The interesting thing about Manchester is that there is absolutely no reason for it to be so musical. Lo interesante es que realmente no es que haya un motivo en particular para que sea tan atractivo en términos musicales, ¿no? Para que sea tan interesante en eso. It's not on the ley line. Do you have ley lines in Argentina? Here in Peru? Mystical lines where the earth shifts. What is that? Saying that Manchester must have something underneath it Yeah. to make it as musical as it does, because there is no obvious reason for it to be so musical. Está diciendo que quizá debe haber algo especial, algo que está por debajo, entre líneas en Manchester, ¿no? Para hacerla una ciudad musical, una ciudad tan especial en términos musicalmente hablando, porque por encima no hay nada en particular que pueda diferenciar, ¿no? If I knew, No hay una razón aparente, o sea, si él supiera, I'd be fucking loaded. si supiera estaría emocionadísimo, lo 'Cause I diría, could sell ¿no? it to all the other cities. Podría vender, ayudar a vender, ¿no? A la I ciudad, would make money. haría dinero con eso. Manchester has a very long history of groups, right from the 60s with Herman's Hermits. Es básicamente por la historia que tiene Manchester en cuanto a la música desde los 60s, ¿no? And it Tener shows no bandas. sign of abating in 2009. You have Elbow, I Am Clue, The Whip. Es interesante que hasta esta edad, bueno, en 2009 hay tantas bandas nuevas, ¿no? Como las que he mencionado, ¿no? So many Siguen groups. saliendo cada vez más bandas, ¿no? Manchester is like a magnet for music. Es como un imán para la música. There's no other place in England No hay otro lugar en Inglaterra que reciba tanta that is gente, tantos as músicos. consistently musical as Manchester. Se ha hecho musicalmente hablando el lugar más importante en Inglaterra. Yeah, and I put it down to me. I think it comes to me. Se acercan también a él. Bueno, también hay estudiantes ahí, ¿no? O sea, es una ciudad de estudiantes, eso también puede contribuir en algo, ¿no? No, Gente I mean, joven. it's very. I've been very lucky in my career to be in a place so musical. It's made life very easy for me. Ha sido bastante, bueno, ha tenido mucha suerte, dice, ¿no? Para él haber vivido en esa circunstancia, haber disfrutado de ese lugar, ¿no? Y ha sido afortunado para él, ¿no? Para su carrera musical, ¿no? Para su With éxito. Factory Records, Con Factory Records Hacienda Nightclub. y Hacienda, el Club Hacienda. It made it more special, made it better. Lo hicieron mucho más especial, lo hicieron mucho mejor, ¿no? In the 80s, which led to Manchester and the Acid House. En los 80s, ¿no? Y otro también la de la revolución del acid house, ¿no? Que también ha sido importante. Manchester's a hell of a place. Sí, es un lugar infernal maravilloso. Él iba a sacar un libro sobre Manchester. ¿En qué estado se encuentra ese proyecto? You were going to publish a book about Manchester and which No, state is the my process? book is about the Hacienda. It's Su libro es sobre Hacienda. Excelente. Yes. When you're going to have it? October the 5th, for example. En octubre va a sacar el libro sobre Hacienda. It's finished. Ya está listo. I'm going to tell Y va a contar todo. Everything, todo va a contar. Uy, uy, uy. Some people will have to leave the country. Me? Algunas personas van a tener que dejar el país. Dios mío, él va a tener que dejar el país después de que salga el libro. Increíble. How many languages? English? Well, no, I only speak English, so. It's going to have translations, I mean. Well, I mean, it's like a record. You know, a book is licensed to different territories if people like it. Yeah. So, I mean, Bueno, en función a la acogida quizá pueda tener traducciones también a otros I don't idiomas, ¿no? know. Pero primero va a salir en inglés. I don't know how that works, Claro. so, but hopefully. No it sabe will be mucho cómo Spanish. funciona, pero en función a la acogida que tenga es posible, ¿no? Que al español también pueda ser I mean, traducido. it's called the Hacienda after all. It should be in Spanish. Porque se llama de Hacienda, debería ser en español en algún momento. una pregunta más. Cuando empezó a tocar música en Warsaw, en Joy Division, ¿cuáles eran sus paradigmas? Porque el sonido del bajo es, bueno, bastante peculiar y incluso hace las veces de guitarra, una cosa innovadora para la época. ¿Cuáles eran sus referentes? When you started playing in Warsaw in order, what were your references? Because your sound, your bass sound very different, very peculiar by that time. Our references were only punk. Música punk fueron sus referencias We were básicamente. very young in Eran our bastante instruments, jóvenes so con sus instrumentos. we were aping, copying
what we heard, which was Estaban explorando, copiando lo que escuchaban. badly. Sí, probando, ¿no? Gracias. Experimentando. Gracias. And as you learn to play your instrument, A medida que vas aprendiendo a tocar tu instrumento, your music got better. tu música va mejorando. I'm sure some of his first journalism assignments were shit too. Quizás también podrías decir que tus primeras pruebas de trabajo de periodista fueron malas y fuiste aprendiendo. Experimento. Sí, es posible. ¿Hay algún nombre de algún músico que lo haya inspirado? Is there a name of any musician that has inspired you especially? Yeah, I mean John Cale, John Cale, Lou Reed, of course. Velvet Underground, Iggy Pop, Kraftwerk. Wow. I think the art of music, which a lot of musicians miss, is that you take influences El arte de la música precisamente es tomar estas influencias, and you use them and make them your own. las usas y las combinas y haces algo más tuyo. And that's the art. Ese es el arte realmente. A lot of people take those influences and then sound like bands. El problema es que hay muchas personas que toman esas influencias y suenan exactamente como las bandas, y eso es un problema. You know, when you have bands like Interpol, Como tienes bandas como Yeah, Interpol that's a problem. y The Editors, ese es el problema, ¿no? It's too derivative. Claro, que es demasiado derivados, es evidente que es de dónde toman las influencias, ¿no? Claro. But they have great groups. Interpol. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. Para los DJs, para Israel Beach y Oscar Borges. Hola. ¿Qué tal? Si escuchaban la música techno o el techno pop de los 80s y si de alguna manera eso puede haber influenciado para que entren a la electrónica, ¿no? O si ha sido de alguna manera generador de esa adicción que tienen por la música techno. Para... I'm interested in that. Sí, definitivamente sí. New Order, Beach Mode, toda esa onda punk, techno, hasta el día de hoy, en la época del 92 hasta el 98, que ya éramos DJs, toda esa influencia era bien marcada. Ahora quizás como que se ha ido, pero sí, en el principio hubo mucha influencia punk, techno fuerte, sí. Es más, todo esto parte con el techno. Ajá. Sí, definitivamente, ¿no? Sería influencia. Yo diría más que todo sería el acid house, todo ese sonido que salió de la hacienda, ¿no? Que para mí fue mucha influencia. Señores, sobre todo, esa manera de tocar el bajo con una uña, ¿no? Que hasta ahora suena, ¿no? Me parece muy interesante. Pero sí, definitivamente el techno fue pues, generador de todo, ¿no? Acá también. Yo quisiera saber de las dos películas que se han hecho sobre Loop o bueno, lo que tuviera que ver con Joy Division y New Order, 24 Hour Party People y Conference, ¿cuál le parece que ha sido la que mejor ha reflejado la realidad, lo que pasó en el camino? Well, talking about the two films, 24 Hour Party People or Control, which of the two films you believe really was more accurate with reality? The two films were so different. Los dos han sido bastante diferentes. That doesn't really come into it. Que es difícil poder decir cuál de los dos. 24-Hour Party People was a very light-hearted look at the scene. 24 Hour Party People es más que nada una visión más ligera, más light sobre la escena, ¿no? Más lúdica. And what I really enjoyed about 24-Hour Party People was the people making the film, Michael Winterbottom and his crew. When they started making the film, they were normal. And when they finished making the film, they were drunk, crazed fucking idiots. Dice que lo que más le pareció interesante que la gente que se encargó de la filmación de la película cuando comenzaron pues eran normales y al final terminaron siendo unos idiotas, unos estúpidos, ¿no? Después de todo el proceso. And so it was interesting that the atmosphere was catching. Era interesante lo que la atmósfera, ¿no? Que se podía desarrollar, que se podía crear. Like swine flu. Como la fiebre porcina, dice. creciendo. With Control was done by New Order enjoyed Visions.
Castro En el caso de Control were Fuerte, involved in control before la Anton gente de New Corbijn. Order estuvo involucrada For a en el tema long de time Control, desde before bastante Anton tiempo Corbijn. antes inclusive. When Anton Corbijn came on board, we were very happy Cuando Anton Corbijn entró, nosotros estuvimos bastante contentos, because we knew that he would make a great film. porque sabíamos que él iba a ser un muy buen film, un excelente film. He was a great friend of ours Es and un knew us excelente very amigo well. nuestro, nos conocía bastante. So if you're going to say which is more, in 24-hour Party People, I didn't recognize myself. Dice que en 24 Hour Party People no se reconocía a él mismo. In Control, I did recognize myself. En Control sí se reconocía a sí mismo. I didn't like myself in either. Pero tampoco le gustaba, igual no le gustaba en ninguno de los dos casos. Definitely. So no, I mean, they were so different, it's hard Eran to tan put them diferentes together. que es difícil no poder decir cuál de las dos. But without a doubt, they were both fantastic films. Pero sin duda los dos han sido unos films fantásticos. increíbles. Wherever I go in the world, Donde quiera que vaya en el mundo, when you get in a taxi, Cuando the estás taxi en el driver taxi. says, "Hey, where are you from?" y cuando el taxista pregunta de dónde eres, And you go, "Manchester." y él dice And he goes, Manchester, "Ah, Manchester United." y él dice 24 hour party people. 24 Hour Party People, la gente lo reconoce. I know we've made it. Recuerda, y dice, "Qué bien, lo conseguimos." Funcionó. Hincha de qué equipo. Are you a fan of which Manchester United. Manchester United? Sí. Total, Ah, City. Una pregunta más, por favor. Can you tell us about your connection with Peter Savage before Joy Division and what? Más alto, por favor. Your connection with Peter Savage. Yeah, we didn't have a connection, to be honest, No tienen una before conexión con él. Joy Division. Antes de What Joy happened Division. was that when Tony first broached sucedió es the cuando idea Tony se of forming acercó a record la idea de tener una compañía de discos, Peter Saville approached him very brazenly. Peter se acercó a él bastante. He didn't know him, he was a stranger, No and sabía. suggested Sugirió that Peter Saville himself Peter Saville should do the graphic work, debería hacer el trabajo gráfico, which is a fine example of, in this world, if you want to achieve something, you have to get off your arse and do it. don't you? que es un buen ejemplo de que en esta vida cuando tú quieres algo tienes que moverte y hacerlo, no conseguirlo, buscarlo. And then Peter Saville was involved in Después Factory Peter fue Records. involucrado con Factory Records. en Originally Promo. were a studio owner, Originalmente eran dueños de un estudio, a producer, Martin Hannon, una compañía productora también, a record company guy, Tony Wilson, una compañía de disco con Tony Wilson, Peter Saville to do the sleeves, que se encargó de hacer las cubiertas and the bands to make music. y que las bandas de hacer la música. So that was how it began. Así fue como comenzó. Because we were only interested in music, Porque nosotros solo estábamos interesados en la música, we gave Peter Saville the freedom to do more or less what he wanted. nosotros le dimos a Peter la libertad de hacer más o menos lo que él quería. So in a strange way, he actually gave us quite a lot of art. Because the band weren't going, no, we want our name sprayed on the back. De una manera extraña, digamos que entonces él tuvo bastante dominio, ¿no? Él decidió las artes, ¿no? Porque ellos no se pusieron a decidir, nosotros queremos tener tal o cual cosa, nuestros nombres escritos. He was allowed to create something quite beautiful, Sí, tuvo mucha independencia y creó algo bastante bonito, hermoso, that stood with the music. ¿no? Que va a la par con la música. Which is the most loudest cover for you? ¿Cuál es el? Which is the My cover most that you like favourite most? cover? That's a tricky one. El cover que más te gusta. I think the Revenge one that he did was my favourite. El de Revenge, Because it was Peter Saville's idea. porque fue su idea, la idea de Peter. The girls were beautiful. Las chicas son hermosas. How could you go wrong? Okay, thanks. Chicos, puntos por favor, si quieren. A la foto, punto Mariana. Finish. Do you want to say something more? We've got till 1 o'clock if they want to carry on, that seems. What time did we start? Please. Right, well, we'll go till 1:30 if you want. Podemos retomar la... Podemos hacer más Wait, preguntas si wait, quieren. Sí. Más preguntas, por favor. Entonces agradecerle su tiempo. Me Sorry. Peter, you want to thank your time? parece buena idea porque It's a quizá great idea. la primera pregunta estuvo un poco abordada y lo que quiero redondear es que tiene que comprender que Perú no ha sido un escenario muy habituado a tener artistas de relieve, ¿no? Y esta oportunidad que tenemos es importante. Before, people like you, artists such big, popular like you were. Thank you. Sí.
conclusión a eso es que ve que se crea un entorno bastante especial, ¿no? Y la gente está dedicada al jueves a esperar mucho de lo que él pueda brindar, ¿no? Pero que eso no lo abrume, que al final logre retribuirle a la gente eso, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, van a venir, por ejemplo, parte de esa camada de artistas que él compartió con Joy Division, con otros, por ejemplo, Depeche Mode, la confirmado Pet Shop Boys. ¿Qué opinión tiene sobre esos artistas? There is something interesting about this because in these days we are going to welcome also the Depeche Mode and Pet Shop Boys, other bands that used to play that time. What impression, what are your feelings about those bands? You know, for us it's something extraordinary, really. Dave Garn's ill, isn't he? No, but he has to make it to Peru. Please. Fingers crossed. As long as his brain cancer doesn't get him first. Dice que Dave Graham está enfermo, que como tiene cáncer, ojalá no, que ¿Qué pueda sabe? hablar. ¿Qué se comenta? ¿Si es amigo? What do you think Por tal o about cual. that? I What mean, are the comments? these people are my contemporaries. Sí, son sus contemporáneos, definitivamente. I'm a great fan of the Pet Shop Boys. Es un excelente fan de los, bueno, Pet Shop Boys. Not particularly of Depeche Mode. I always found them a bit too cold and clinical. No particularmente es fan de los Depeche Mode, dice que los ha encontrado un poco fríos y clínicos. Clinical, cold, because they're Sí, too un poco digital. fríos, muy digitales quizá. I prefer my music to be a mix of rock and pop. Prefiero su música una mezcla de rock y pop. And the Pet Shop Boys didn't appear to be as digital, as cold as Depeche Mode to me. Me parece que Pet Shop Boys no son tan digitales, tan fríos como Depeche Mode podría ser para él. So, I veer towards Pet Shop Boys as opposed to Depeche Mode. Sí, se siente más inclinado hacia el sonido de Pet Shop Boys. Gracias. Not to me, maybe to you. Are you at the front, maybe? Hey, look at you. In the front. Comfy one day before. I'll introduce you. Yeah, If I come okay. here, I won't be here. Okay, otras preguntas. ¿Cuál es su canción favorita de todas aquellas en las que él ha participado grabando? What, from my own? Sus propias canciones. Sí, claro. The one that you enjoy more recording. I'm not too sure I enjoyed recording any of them. No estoy muy seguro que haya disfrutado haber To be grabado honest, ninguna de ellas. it was yes. Ha sido todo un trabajo. It was very hard work. My favourite song of Joy Division is Atmosphere. Atmosphere es su Although I canción do dislike favorita. the way that it's used in extreme moments of sadness. No le gusta que la gente lo utilice en extremos momentos de tristeza, o que Yes, se refiera a ella en este momento de tristeza. It's like Tony Wilson said to me, Como obviously, Tony Wilson before he died. antes de haber muerto. He said Robbie Williams got angels for weddings, Robbie Williams tiene ángeles for weddings, Para and los you got matrimonios. atmosphere for funerals. y tú tienes atmósfera para los So I funerales. suppose 1 out of 2 isn't bad, Una hora o dos no está mal. but particularly on Tony Wilson's funeral when they played Atmosphere, Particularmente en Tony Wilson en su funeral cuando tocaron Atmosphere. I wished they'd have written fucking angels. Hubiera preferido que sea Angels. Perdón, él estuvo en New Order, Mónaco. New Order. Leave Me Alone. Lo dejó, ya. It's my favourite song. I love Leave Me that. Alone es la que más le gusta de New Order. I was reading F. Scott Fitzgerald, Estaba leyendo por esa época Fitzgerald, Tender is the Night, Tender is the Night. and that book always reminds Ese me libro of lo that song, hace recordar and a the esa song canción. always reminds me of the book. Y la canción lo It's a hace wonderful recordar al libro, o sea, hay una relación dual. Special moment. Un momento Fantastic especial, book. fantástico libro, dice. Acá ya vamos a escuchar Mónaco. What do you want from me? No sé si lo he dicho bien. Ese tema que lo compuso. That thing from Monaco, what do you want from me? Mhm. Who composed that thing? Me? Él lo Muy bueno. compuso, sí. Muy bueno. It was to my ex-wife. Dice, "It's very good." Se trata de... She fucking want from me! Se trata de su exmujer. Fue muy buena esa época. No podría volver a hacer algo como Mónaco. Particularmente muy Very bueno. good that time, so you will be able to do something similar to Monaco. Yeah, I mean, I enjoyed Monaco a lot, Sí, lo actually, disfrutó bastante Monaco. because of the antagonism Por el now with New antagonismo Order. con el New Order. I wish I'd have stayed in Monaco. Me hubiera gustado quedarse en la época de Mónaco, ¿no? But that's a wonderful thing with hindsight, isn't it? Esas son cosas que pasan.
No, I did enjoy Monaco. I've been desperately trying to re-release the records, Sí lo disfrutó, ha tratado de volver a relanzar ese disco. but the record company will not license me the track, La compañía de discos no quiere. which is very, very sad, but I cannot, Bastante triste. can't get No over puede it. hacerlo. It's really ¿Mezcla algo de ellos? we don't have the tapes. No The tiene, tapes no tiene have, la música. disappeared. I don't have them. Ha desaparecido. I Bueno, mean, no it'd be las tiene a nice. la mano. It'd be a Sería wonderful, bueno. wonderful thing to do, but I don't have them. The record company La compañía de won't give discos them to you. You know? es la que tiene la propiedad, no se las daría. They own Pero them. hay una Las edición. tienen, es propiedad de ellos. This is one of the wonderful things about Factory. Eso es algo de las cosas maravillosas Factory de Factory. gave you, Factory te da, here's your music, esta there es you tu música, are. toma. Warner Brothers, Universal, Polydor, they go, here's your music, fuck off. Sí, pero en el caso de esa compañía de discos dice, esta es tu música, pero no te la dan, ¿no? Entonces Sad, it's very sad. es bastante triste, Business. pero es parte del negocio. I would love to, I have the plans Le encantaría, tenía los planes de hacerlo, already, but I cannot license the tracks from the record company. pero no puede, no tiene la licencia. Very, very Podría difficult. sacarlas de la compañía de Really weird. discos. Very Es difficult. bastante raro, sí. They're bastards. Is this the first time you have a problem like that? No, I've been trying to license the Es music la primera back vez que tiene problemas. for 3 years, 4 years, 3 años, 4 años que he tratado de and obtener la licencia. they keep doing. Pero siguen Computer haciendo says pequeños- no. Sí, dice que la computadora los trámites no es imposible. Computer says no. La computadora dice que no, I'm waiting for the computer to say yes. esperando que la computadora diga que sí. Because when I re-released the Revenge records, Claro, cuando volvió a lanzar, cuando hizo el relanzamiento de Revenge, which el was álbum, very enjoyable es bastante entretenido, and disfrutable. sold very well, it sold about 10,000, 12,000 of the new remix record. I would love to do it with Monaco. Vendió bastante, 20.000, ¿no? Because, 30.000. in all honesty, Monaco was much better music. Piensa que Mónaco también sería, ¿no? Un Revenge- lanzamiento excelente, vendería Revenge bastante was bien. me learning to walk. Revenge era como él aprendiendo a caminar. And then when I got to Monaco, I was jumping over hurdles. Mónaco era como estar saltando ya, avanzando. Una pregunta. ¿Tiene algún proyecto de mezclar alguna banda nueva o producir algún grupo nuevo? Project on this new band or new production. Yeah, I have actually. Yeah, ¿Tiene? Phil and I have just done some remixes for Delta 5, Con Phil están haciendo unos remixes para Delta 5. a very famous English band from the 80s. Es una banda muy famosa inglesa de los 80s. We've also done an Acid House, best of Acid House CD for the Un CD lo Hacienda, mejor de Acid House para Hacienda. which is coming out the same week as the book. Está saliendo la misma In semana October. que el libro, en octubre. We've also been offered a couple more productions. To be honest, we've been very busy with Freebase, Han sido ofrecidos también un par más de producciones, pero han estado bastante ocupados con Freebase. and the productions have taken second place. Las I've producciones got, tenían otro lugar. ¿no? Yeah, we have a Ocupados. band we're going to do in the new year, Hay una banda para Año Nuevo which is called Isolated Atoms, que se llama Isolated Atoms, which are very good. que son bastante buenos. Yes, a little. Sí, un poquito de otra producción de otras bandas. It's very time consuming Pero toma bastante tiempo, ¿no? to do that, and to me at the moment it's actually more interesting to play in my own band than Freebase records. Consume bastante tiempo, pero para él ahora es más interesante desarrollar sus propios proyectos, ¿no? Tocar con su propia banda, ¿no? Insisto, los discos de New Order, todos los temas aparecían atribuidos a toda la banda New Order, compuestos, todos los temas compuestos por New Order. The New Order albums always appear to be attributed to all band members, composed by all band members. Pero yo supongo que debe haber algunos temas que eran más de alguien But I que suppose that de some of que the otro. songs were more of some of you and not others. ¿Cuáles serían los de esos? Which ones, for example? Well, maybe. Dreams Never End. yes. Dreams Never End. Dreams Never End was the first song that Ha sido la we primera. wrote after Ian died. Que escribieron después de que murió I Ian. remember doing the riff Recuerdo haber in hecho my el riff. bedroom in Moston, coming up with the riff, which was fantastic, really. It's amazing ¿Se acuerda de haber compuesto eso? how you can sit there in your bedroom and compose something like that. Most of the New Order music was composed by Bernard, Stephen, and I. As we went on, Bernard
took more of a role in Republic, Él tuvo un mayor rol en el disco Republic, which I think you can hear. que lo pueden escuchar, sí. And then also with Waiting for the Siren's Call, Waiting for the Siren's Call he también. took more of a role, Él tuvo un mayor papel, which led to my dissatisfaction que llevó a mi insatisfacción. and why I split fandom. Nos separamos. Sí, quería preguntarle en realidad cuál era la sensación personal y de los grupos en el momento en que salió el primer disco Stone Roses. ¿Qué consideró Your personal feeling una about the band, margen with de Stone Roses, la trayectoria musical de pop inglés? Well, I produced the Elephant Stone for the Stone Roses. Él produjo Elephant Stone de los Stone I was Roses. supposed to produce that record, Se opuso al comienzo. but I went to do Technique, Fue ver técnica and I'm glad, to be honest, that I did Technique. Y le gustó. Because Technique, I think, was a fantastic record. Me parece un It álbum would have been fantástico. certainly nice for my CV Hubiera to sido produce excelente para mi the currículum. first Stone Roses record. Yeah, so no, I mean, I'm a great fan of the Stone Roses. Gran fan de los Stone Roses. I lived with them a lot. Convivo con ellos bastante. I was a great friend of their manager, Era muy buen amigo de su manager también. who was a complete fucking Reagan lunatic. Era un lunático loco. In the true tradition of rock managers being crazy. En la tradición He de los was rock plum managers loco. siendo Plum loco. locos, ¿no? Muy locos. So my life was entwined with the Stone Roses very much. Y su vida se entrecruza mucho con los Stone Roses. For Freebase, Para Freebase, I begged les Rennie rogó to drum. para la batería. Very sad. I think that Rennie is one of the best rock drummers ever, alongside Stephen Morris. It's very, very sad. No, I mean, I'm a great fan of the Stone Roses. I mean, I like the Smiths. I fucking hate Morrison. Es bastante fan de los Stone Roses, Morrissey no le cae bien, pero bueno. But you like music also. Yeah, I do, yeah. Me You know, gusta la música de los Smiths, pero no le cae it's Morrissey. such great music. Es tan música It's excelente. hard not to like it, even though Difícil Morrison que no te guste. is such a twat. Mucho Morrissey sea un idiota. ¿Con cuál de sus temas quisiera que le recuerden a él? ¿Con cuál de sus temas desearía que lo recuerden a él? With which of your songs you would like to be remembered? Or people Buried. to remember? What? Which one? Very atmosphere. No. No? In England, we have an artist called Russ Abbott, En Inglaterra tienen un artista que se llama Rosado and I've told my wife to play his record, y le he dicho a mi esposa que which is called toque Atmosphere, su disco, ¿no? at Que my se llama at Atmosphere, my en su funeral. funeral. And he goes, I love the body with an atmosphere. Y se canta así. So that's what I'm having. I am very lucky in that, all joking aside, the Joy Division and New Order have many, many fantastic songs. Tengo bastante suerte de que Joy Division y New Order tienen tantas canciones fantásticas. Every song means something to all different kinds of people. Cada canción significa algo para diferentes tipos de personas. And I am very, very happy with songs like, as a bass player, Y estoy muy contento con canciones Sunrise, como Age of Consent, 24 Hours, Inside, She's Lost Control. You know, I have Esas been son las canciones que más me gustan. overdrawn at the riff bank No puedo evitar, ¿no? Recordar los many, riffs. many times. Siempre vuelvo al mismo una y otra vez, ¿no? But I'm very happy. Pero es bastante Oh, we're contento keeping you que awake, estamos sunshine. contentos. All right. Late night. Está bien, tienes sueño. Enjoying himself. Taking me on now. Quería saber, después de que fallece Ian, si la decisión de seguir el curso electrónico fue algo que estuvo desde el primer comienzo, se fue dando a medida que iban haciendo música el resto de integrantes. No, Bernard and Stephen were very, very interested in doing electronic music. Los otros miembros de la banda estaban bastante interesados en hacer música electrónica. And as the technology became available, Pero cuando la tecnología se hizo cada vez más accesible, they really jumped into it. se sumergieron en eso, en la música electrónica. I didn't like it Él no estaba muy seguro, no le because I gustaba. wanted us to rock, Él quería rock and roll. right?
So I pulled Así que it back, lo trajo de regreso. and there was a lot of fighting. Claro, hubo bastante disputa, bastante enfrentamiento entre eso. But to my mind, when you hear a song like Temptation, Cuando escuchas una canción como or Temptation, Everything's Gone Green, or Thieves Everything's Like Gone Us, the mixture of the rock and the electronics entre el is rock what y makes lo it electrónico very special. es lo que lo hace bastante especial. So you can thank me for that. Puedes agradecerlo a él por eso. I used to feel sometimes Sí, solía sentir a veces that they were making the electronic music to get rid of me, que ellos estaban haciendo una música electrónica para deshacerse de mí, but it didn't work. pero no funcionó. ¿Existen algunas canciones que hayan grabado en el pasado y que por alguna razón no hayan salido en discos y que puedan salir en el futuro? Que estén ahí en algún cajón, como quien dice. Is there any songs that were recorded in the past that could be there anywhere and could be used now for future records? Yeah, I mean, it's quite sad really that Joy Division had fallen out. New Order had fallen out so spectacularly because we had 7 songs New left Order over también, 7 canciones que no habían sido from utilizadas, the Siren's Call, which The have never Siren's been Call. released. que nunca se habían lanzado en su momento. We can't find a way of communicating and working to get those released, so we have 7, and they're great songs as well. No encuentro ahora la manera de que se puedan reunir y volver, ¿no?, a poder producir algo como para poder lanzar esos discos. So that's Esas 7 canciones, sí, one es sad algo nuevo, aspect. que es algo desafortunado, algo triste, ¿no? So you're saying it's impossible to get the way to release We just can't agree a way forward. No encuentran un acuerdo, no hay un acuerdo para poder avanzar y poder lanzar eso. Yo quisiera saber si hubo algún hecho o algún momento en el que determinante y específico en el que él dijo ya no quiero seguir más con New Order. Yeah, I think it was 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 96, 97, 98, 99, 2000. Well, I mean, you know, it's like a family. Es como una familia. You know, you always squabble and Siempre fall out. peleas, estás bien, estás mal. It was amazing. It's like a marriage. Ha sido extraordinario, es como un matrimonio, ¿no? But like in any marriage, once the sex goes, Como cada matrimonio cuando hay sexo. Se va, todo lo contrario. Se va en picada. Phil and I are still at it. Todavía le cae bien, todavía está bien con Phil. Los matrimonios a veces se recomponen. Marriages sometimes they recompose. They Yes, continue. yes, but Sí, you know, puede it depends how traumatic the divorce is. Depende de qué tan traumático haya sido el divorcio. I mean, you know, and then you have to see who gets the dog, Luego tienes que ver quién se queda con el perro, who gets the cat. quién se queda con el gato. Bernard at the moment has both. Quieren quemar el So no, I mean it's interesting. It's you know it's unusual for bands to last as long as we have. Es interesante y es bastante difícil que una banda dure tanto como nosotros hemos durado. And still make Y que siga great haciendo music. música You excelente. know, so I mean the thing is that to me being in a group is all about compromise. Para mí estar en un grupo es todo, tiene que ver con el compromiso. But each member of the band should compromise. Pero cada miembro de la banda debería comprometerse. I found, He encontrado, in my estimation, for según lo que yo me, estimo, que he it sido was yo doing most of the el compromising, que estaba haciendo la mayor parte del compromiso. and I'd had enough. Y ya tuve suficiente. Peter, are you conscious that you have created a trademark playing the bass? Are you conscious of it? Yeah, I mean people tell me Sí, es consciente de que ha creado esa marca, ¿no? En cuanto a about it all the tocar time, el yeah, bajo. and I'm very Estilo. lucky Se siente bastante contento to be as afortunado unique. de I ser mean, único. it wasn't planned, and No it fue came planeado. about quite organically, quite easily. Apareció I de una manera muy suppose. fluida, orgánica, ¿no? Muy fácil. It was Bernard that encouraged me to buy the chorus pedal, Sí. and Bernard who encouraged me to buy the 6-string bass. When I give him that foresight, and maybe both he knew that these tools would be great for you for what you Quizá do. por esas You know, herramientas que tienes que ha podido I have to desarrollarte de esa thank him manera, ¿no?
tiene que agradecerle por ese bajo, for por that, esa forma, for all my life. por toda su vida puede agradecerle. Yeah, so you know, the thing is that Ian Curtis also was very encouraging, También lo motivó. and he would say to me, Y "Oh, ha dicho, play like that, play like toca that. de esa manera, toca de esa otra manera. That sounds really good. It sounds really good when you do that." You know, Suena muy bien and I cuando was lo like, tocas "All right, así. okay." You know, so that encouragement Entonces eso lo motivó también. enabled you to push Lo ayudó a empujar un poquito the más. boundary of what you do. And yeah, I mean, it's a great compliment. My mother always said, "You need a gimme car, Peter." And luckily I had one. ¿Con los miembros del grupo solamente se reunían a tocar y componer o también se relajaban para jugar fútbol, por ejemplo? With members of the band, would you all gather to play and to compose, or you also go out and play football, do other activities? Yeah, in the early days, yes. En los primeros días, It becomes very different because what happens as you grow up, a medida que vas creciendo ya se hace cada vez más you know, difícil. your family becomes more Tu important familia than se your vuelve más friends. importante, tus amigos. Everybody goes through the same phases. Sí, cada quien ha ido por la misma tipo de fases. You know, so while you lived and breathed the group completely for 10 years, Cuando has estado muy dedicado al grupo durante 10 años, for the next 10 years it was more important to, you know, see your family los siguientes 10 años era más and importante have a tu life familia, outside the group. tener una vida fuera de la banda. And then for the last 10 Y years, luego por los últimos 10 años, you realize that there is more to life than the group, que hay más vida aparte de la banda. and you balance the group more against your life. It's part of maturity. Y tienes que balancear un poco tu vida en la banda con el resto de Growing cosas up. que haces, es parte de la madurez y de crecer. Your priorities change. Tus prioridades cambian a medida que vas creciendo y te vas haciendo más viejo. Ya terminamos. Any last questions? Una última pregunta. En función a esa madurez de la que él habla, ¿él escucha otro tipo de música? ¿Qué otro tipo de música escucha si es que la tiene? My favorite love in the world is dance music, actually, now. Lo que más le gusta es la música dance ahora. I adore, Le you know, encanta soul la wax, hora, soul Tigger, wax. any big fucking rocking dance music is Algunas my bandas favorite. bien fuertes. I still love playing in a group, Le sigue gustando tocar en una banda. and freebase, to be honest with you, is much more normal rock Es más than rock dance. más que dance music. You know, which is quite strange. Es extraño If considerar. I had my way when Si I tuviera mi propio DJ'd, estilo de hacer I would play just como DJ, fucking hard dance music. tocaría ¿Y solo qué discos But tiene ahí en el música equipo? fuerte, ¿no? But En the el people- MP3, ¿qué es lo que escucha en el inmediato? But the people spend all the time going, Joy Division, you are it, Joy La Division, gente you siempre are it. pide ya dirige el coro, entonces es un poco difícil. So I have to play música- some and stop them fucking screaming at me. Tiene que dejar de tocar y ya. See, life is a balance. ¿Pero qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que tiene él en el equipo, en el MP3? What are you listening currently now? For example, you have your iPod here. What songs? I don't do you have an iPod. No tiene un iPod. I agree with my friend who said, why the fuck would you want to carry all your music around with you? Está de acuerdo con ese amigo que le dice tú para qué quieres cargar toda tu música encima, ¿no? You No está de know, so, acuerdo. but upstairs, I was listening to Aeroplane. You know Aeroplane? Arriba está escuchando Aeroplane. Some remixes, I think, from Sweden or Belgium. Very, very good, very good dance, ambient, chill out music. So that was what I was listening to before I came here. Eso es lo que estaba escuchando antes de venir. Thank you very much. Easy ride, didn't you?